Buenas noches, bienvenidos a La Silla Vacía. Un saludo a toda la gente que se conecta a través de la poderosa señal de Canal 1 en televisión y a los que se conectan por el YouTube de La Silla Vacía. Yo soy Daniel Pacheco, editor general. Hoy tocamos el tema del regreso del terrorismo, luego de dos durísimos atentados, uno en Cali, otro en Antioquia, la semana pasada. Hoy estamos desde la redacción. Santiago Rodríguez cubre seguridad y paz en La Silla Vacía. Cada vez más seguridad y menos paz, que es un poco el fondo de lo que vamos a discutir hoy, luego de los atentados del jueves. ¿Qué más, Santiago? Todo muy bien, Daniel, ¿tú qué tal? Bien, pues no sé. Sí, Cre- pues Creo que esto nos devuelve como a unas discusiones que en algún momento pensamos superadas, pero creo que esa era una gran equivocación para interpretar como el problema de la seguridad en Colombia, ¿no? Que es un problema persistente que nos ha podido llevar a ese punto de la paz. La nota que publicas en lasillavacía.com se titula Atentados en Cali y Amalfi. Terrorismo marcará el último año de Petro. Y este es un último año que es un último año de gobierno y también un año de campaña electoral. Em, ¿Por dónde empezamos? sí, yo creo que ahí es clave un poco entender por qué lo marcará. Digamos que no solamente es que vayan a haber más actos terroristas que está habiendo, digamos, las cifras muestran un aumento en los actos terroristas, aún muestra, digamos, que esa violencia de los grupos que utilizan muchas veces para, pues, valga la redundancia, como generar terror, pero también como a veces poner en jaque mediáticamente al gobierno, eso se está aumentando, pero también digamos que lo marcará porque ya aparece como en el discurso y es como un poco paradójico, De todo el mundo. sí, digamos, este gobierno que empezó con una política de paz, con una vena diferente como de entender el conflicto, pues termina necesariamente recorriendo como un camino que han recorrido sus antecesores, que es el de hablar de terrorismo, de narcotráfico y esto, como estos dos elementos como narcoterroristas vuelven a aparecer un poco como en el... Es en boca del primer gobierno en izquierda que empezó hablando de paz total, que el presidente utilice este lenguaje es impresionante. Y este es un lenguaje que está en las calles. Estas son como una de las primeras reacciones luego del bombazo del jueves en Cali, muy cerca de una base militar. Ahora ambulancia, bomberos, hay un atentado terrorista al frente de la base aérea, hay muchos heridos, hay muchos heridos, hay muchos heridos, por favor, llamen ambulancias. Ataque terrorista, dicen en la calle. Voy a ir rápido acá. Esta es una de las declaraciones del presidente Gustavo Petro luego de la dupla de atentados. Pero la acción contra este tipo de agrupaciones que se han mal llamado disidencias, porque en realidad son bandas del narcotráfico actual, coordinadas internacionalmente, como lo he informado, conjuntamente con otras agrupaciones en el país. Su coordinación es de mafias internacionales, mexicanas, albanesas que se han capturado, italianas que se han capturado 8 de sus capos en territorio colombiano y aquí cerca, y que establece entonces que estamos enfrentando una mafia internacional con bandas armadas aquí. Bandas armadas, mafias internacionales, aquí como el presidente Petro juntando todo lo de la Junta del Narcotráfico, me imagino. Sí, 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 así es. Y en otro pedazo como de esa declaración habla de el... Sí, como el golpe como a Cali lo llama como que él dice que es una retaliación, digamos, demos un poquito ahí de contexto, la bomba fue inicialmente como el atentado iba a ser dirigido hacia la base militar, que es una base aérea que queda allí en Cali, y pues digamos explotó un camión bomba y él lo que dice es que pues era un ataque a la fuerza pública, pero el resultado es una masacre y un ataque brutal a Cali y de cinco, terror. cinco civiles muertos. Y voy con el alcalde Alejandro Eder.
Alejandro Eder, ahí como que hay que decir, Alejandro Eder fue uno de los primeros negociadores de Juan Manuel Santos en el acuerdo de las FARC. Es decir, es una persona que estuvo involucrada en ese acuerdo, que entendía la negociación como una de las herramientas que tenía el Estado para enfrentar a los grupos armados. Y hoy también vuelve a adoptar este lenguaje antiterrorista. Tal como lo solicitamos, se llevó a cabo este Consejo de Seguridad, donde lo que buscamos era acciones contundentes para eliminar la amenaza terrorista contra Cali, la que estamos viviendo en el sur del Valle del Cauca. Celebro que como resultado de esta reunión queda montado un PMU permanente entre la Nación, el Departamento, el Distrito de Santiago de Cali y las fuerzas militares para montar una estrategia integral para sacar de Jamundí y para asegurar el sur del Valle del Cauca contra el terrorismo y contra estos delincuentes que no han hecho sino buscar matar caleños. Ahí está Alejandro Eder y el discurso antiterrorista. No, como todos juntos en la evaluación de cómo lo que significa esta violencia, luego de un tránsito como de los primeros años en los que la violencia era entre los mismos grupos armados, en enfrentamientos entre ellos por copar territorios, ¿cierto? No Sí. con el gobierno ni la fuerza pública porque estábamos en paz total, ceses al fuego, y ahora después de la ofensiva que lanzó el gobierno de nuevo, empiezan a retaliar contra pues la población civil y utilizar el terror como una arma de presión. Sí, ahí es clave un poco como contar como la evolución como del tema de seguridad y paz en este gobierno. Digamos, empezábamos con un discurso y una apuesta muy grande como de que se iban a solucionar todos estos temas de violencia, de criminalidad armada a través de mesas de diálogo. Esto, digamos, empezó a tener múltiples crisis y, digamos, a partir de la mitad del año pasado para acá empieza como a haber un endurecimiento del discurso político del presidente, precisamente por actos terroristas que también hacían estas disidencias, sobre todo en el suroccidente del país, allí en Cali, en Cauca, en Valle. Y digamos, lo que ha pasado es que la fuerza pública ha aumentado cada vez más sus enfrentamientos y confrontaciones, y en zonas, por ejemplo, como el Cañón del Micay, allá en el sur del Cauca, pues digamos, están presionando mucho a esta facción de disidencias y digamos, ya se ha vuelto casi que costumbre cuando hay digamos, cuando hay una ofensiva, hay una nueva operación, un avance militar, por ejemplo, en este escenario, que estas disidencias con otros frentes, digamos, más cercanos a Cali, en otras partes del Cauca, responde con bombazos, responde con atentados terroristas, y digamos, claro, no es que este sea el primero, ¿no? Y que ahora sí haya terrorismo, Sí. sino que viene escalando y un bombazo así. Y yo creo que es que el jueves como que se rebosó, fue como el día en que se rebosó esa copa. El presidente entonces después salió a decir que todos estos grupos los metía en una lista de organizaciones terroristas, que ahorita como tú me vas a contar de la reportería que hiciste, como esto es más un gesto político que una lista real que tiene Colombia, pero al mismo tiempo que sucedió como la bomba que causó el mayor número como de fatalidades en Cali durante este gobierno, sucedió también el atentado que cobró más vidas de la policía en un solo hecho, y es lo que hablábamos de Amalfi. Aquí pongo un pedazo este es el video que están tomando las mismas disidencias, y ya me explicas cuáles son, que están como alistando el atentado contra el helicóptero, y lo que dicen detrás como que muestra que era una cosa muy planeada, muy organizada. Coronamos, viejo, coronamos. Coronamos ahí lo que tenemos trabajado. Tremendo, ahí murieron 12 policías. 13 ya, 13. lastimosamente. 13 policías, digamos, un capitán había quedado herido y falleció el viernes en la mañana. Digamos, sí, el video que acabamos de ver muestra que allí
había un grupo de la policía especializado en la erradicación Nos forzada. movemos de Cali. Amalfi es en el Nordeste nordeste de Antioquia. Sí, es una Una zona zona que tú has recorrido, digamos, hemos hecho reportería por ahí, eso es cerca de Hidroituango. un poco, sí. Sí, sí, digamos que Amalfi no es tan cerca Sí. de esa zona, pero sí hace parte de una zona que tradicionalmente pues, ha sido controlada por grupos armados. En esa zona específica hay un tema de cultivos ilícitos, cultivos de coca. Un grupo de la policía estaba allí haciendo tareas de erradicación cuando empiezan a confrontar con las disidencias del Frente 36. Esta es como una subestructura aliada al bloque Magdalena Medio, que es el que también tiene presencia en Catatumbo y que a su vez hace parte, digamos, de la facción de disidencias de Calarcá, que es con los que todavía, Voy a traer la plastilina. es la facción de disidencias con las que todavía negocia el gobierno. O sea, entonces como había una gran disidencia que se llamaba el EMC al principio del gobierno, donde estaban Iván Mordisco y este señor Calarcá, que es uno más como gordito. Y esa disidencia se partió en dos. Sí, Y la de Mordisco es la que está más asociada a los grupos cercanos al Valle del Cauca y al Cauca y a Guaviare, y ellos están por fuera de la paz total, y en cambio los que quedaron con Calarcá, que también está en Caquetá, Magdalena Medio, Antioquia y Catatumbo, siguen en paz total. Es decir, aquí las dos disidencias, una en paz total y una sin paz total, están detrás, al menos con la información disponible, de estos dos atentados. sí, así es, digamos, y en lo que te comentaba, las disidencias en esta parte de Antioquia confrontan todo el tiempo con el Clan del Golfo. Ahí, digamos, la fuerza pública ha tratado como de hacer una presencia y después de esta operación de erradicación forzada en la que empiezan a confrontar los policías, les están tirando drones, les están tirando tatucos y al parecer los iba a recoger este helicóptero de antinarcóticos de la policía y lo que se ve en los videos es que cuando aterriza hay una explosión. Sí. No sabemos muy bien, se ha especulado que posiblemente es un dron, pero también hay versiones que hablan de que fue un campo minado. Lo cierto es que por el video que vimos hace un momento, Daniel, yo creo que es clave que había una planificación o por lo menos esa parte de Amalfi, esa parte de la vereda El Toro que se llama, pues era estratégica y había un plan de las disidencias para, sí, dar un golpe contra la policía. Ahorita volvemos así al gobernador Rendón, que es el primer gobernador uribista de Antioquia, como dice, yo mandé una solicitud y me dejaron en visto. Creo que él se equivoca porque nosotros, pues tú tenías como la respuesta del Ministerio de Defensa y la podemos sacar de una, más bien. Adicional, esta es la respuesta de Mindefensa, ¿no? Sí. Después de que Rendón sale en público a decir me dejaron en visto, tú obtuviste este documento de Mindefensa donde dicen respondimos y adicionalmente en respuesta a la situación de orden público y con ocasión de recientes enfrentamientos del Clan del Golfo y Frente 36 en la vereda de Los Toros, esta unidad militar ha fortalecido su presencia y participación en diversos consejos de seguridad celebrados en municipios de Amalfi y Anorí. Además, hablan de dos movimientos distintos de tropas, cada uno con cerca de 100 soldados. Es decir, dicen ellos, sí hicimos algo acá. Sí, y no solamente eso, sino que el gobernador decía como que lo habían dejado en visto. Y aquí, pues, creo que no le dejaron en visto porque hay una respuesta oficial. Claro. Pero ahí entonces julio. la responsabilidad y las fuentes con las que hablaste, Luis Fernando Trejos, que es como un analista de seguridad que está en Barranquilla, Andrés Preciado de la Fundación Ideas para la Paz, ellos decían, si tú paras la paz total y lanzas una ofensiva, tienes que estar preparado para la contraofensiva que sabes que va a llegar cuando estés como lanzándote al ataque, ¿no? Y eso no ha sucedido y como que el hecho del helicóptero muestra un poco que ahí los cogieron mal organizados, ¿no? Sí, Daniel, yo creo que los dos hechos muestran como un poco esa falta como de una
previsión a las reacciones de los grupos armados, es decir, una mayor, digamos, meticulosidad para, digamos, evitar estos temas. Y inevitablemente hay una pregunta sobre los fallos de inteligencia, digamos. El alcalde Alejandro Der lo mencionaba frente al atentado en Cali, pues falló la inteligencia. Porque pudo haber sido mucho más grave ese atentado, ¿no? Porque se les quedaron los tatucos ahí guardados en el camión, Sí, no agarraron a un explotaron man, o sea, creo que la operación de la disidencia no fue la más limpia y falló de alguna manera también. Sí, y aquí es clave que no es el primer atentado en Cali, Sí. es el más duro en los últimos años, pero no es el primero, no es el primero tampoco de la región y no es el primero que lanza esta disidencia después de un triunfo militar del gobierno. Entonces, aquí, ¿qué pasa con la inteligencia o por lo menos con la estrategia militar para decir, vamos a lanzar esto? Pero hay que estar atentos de que esta gente no nos vaya no solamente a dar un golpe a la fuerza pública, Sí. sino a los civiles. Y en el caso, yo creo que en Amalfi también muestra por lo menos la reacción que hubo algo de improvisación en la operación y que quizá ya las disidencias sabían que este era un punto en el que los militares o la policía en este caso aterrizaba o hacía operaciones, Sí. porque si no, pues no hubiera sucedido lo que sucedió. Y aquí yo creo que es clave, como dice Preciado y como dice el profesor Trejos, de que la estrategia de seguridad del gobierno ha estado muy marcada por la reacción. Hay unas ofensivas militares también un poco, digamos, muy desde el lado operacional, muy desde el lado militar, que no parecen tener como una estrategia demasiado clara y que parece muchas veces reaccionar a estas coyunturas. Lo decía el exministro de Defensa, Iván Velázquez, al irse o antes de irse en ese consejo, pues como que la supuesta acción integral y el plan antisubversivo no se había materializado, especialmente allá en el Micay, donde está uno de los grandes focos de como contrainsurgencia contra esta disidencia de Iván Mordisco. La idea del regreso del terrorismo no solamente es episódica por estos hechos que se combinan obviamente por el atentado a Miguel Uribe, que es difícil pegarlo, pero es difícil despegarlo totalmente, ¿no? Porque no sabemos los autores, son sospechosas estas disidencias, pero como no sabemos los autores, pero efectivamente es un acto que genera terrorismo, pero también en los datos que tú has venido recogiendo y de los que pues también como que publicamos un balance de los 3 años del gobierno Petro, actos terroristas. Entonces el 4º año de Duque, ahí se ve que veníamos como de un punto alto que cae sustancialmente en el primer año de Petro, 530 en ese primer año, paz total, ¿cierto? Sí. La paz total se empieza a quebrar ya en el 2º año y el aumento al ojo, estamos hablando de más del 50%. Es alrededor de, digamos, desde en el 3er año de Petro, ¿Sí? este último 3er año de Petro, aumentó un 42% si lo comparamos con las cifras que recibió del último año de Duque. Claro. Ese salto es del 42%. Y lo mismo si uno va a enfrentamientos armados, que es un poco el relato distinto acá. Entonces, enfrentamientos armados, estamos hablando de los enfrentamientos entre grupos y enfrentamientos entre fuerza pública y los grupos. Miremos como el que está más a la derecha, que es el de enfrentamiento entre fuerza pública y grupos. Entonces Duque tenía como un nivel de 212 episodios al año. Eso se redujo a la mitad, ¿no? En el Sí. primer año Petro, cese al fuego, paz total. Y después de eso viene un aumento que nos muestra que la intensidad del conflicto en este momento es también como incluso mayor que la del último año de Duque. Lo que a su vez como que hace que uno cuestione como esa crítica de la oposición de que la fuerza pública tiene las manos maniatadas. Sí, totalmente. Digamos que O sea, quizás no están siendo efectivos, pero están la están combatiendo. dando. Exacto, sí. Yo creo que hay que darle como ese mérito al gobierno que, sobre todo en este último año, ha retomado mucho las operaciones. Creo que mucho como en reacción al crecimiento de los grupos y también al aumento de estos actos terroristas que no solo Sí. vienen desde este año, ¿no? Pero
al mismo tiempo, digamos, esas cifras nos hablan también de más violencia, o sea, que es, digamos, que sí, estamos combatiendo más, estamos enfrentándolos, pero ese aumento de los enfrentamientos necesariamente implica más violencia en muchas regiones, además porque los enfrentamientos entre grupos armados también han aumentado, que son los que pues, más afectan a la población civil. En las afectaciones, mucha gente como que siente que esto es un retorno al pasado, ¿no? Y sucedió también con el atentado a Miguel Uribe, es como volvimos a los magnicidios de los 90 y nosotros aquí siempre hemos dicho como hay algo, pero estamos en un escenario totalmente distinto. Y las cifras que tú traes de secuestro y homicidio me sirven para ilustrar esto con datos. Entonces, el secuestro, evidentemente, hay una situación que nos devuelve enormemente frente al menos lo que dejó Iván Duque, ¿no? Hay un aumento que es de pues, más del 100%, al menos medido con el tercer año de Petro. Pero si uno se va a las cifras de homicidio, tenemos que, en general, el homicidio en Colombia ha bajado y subido. O sea, la seguridad ciudadana no nos devolvimos a los años 90 y de hecho donde más sube es, por ejemplo, en Bogotá, en Barranquilla, que son unos centros urbanos que están lejos de lo que está pasando al menos acá en Cali, en Valle del Cauca y en Antioquia. Sí, yo creo que, pues, digamos, las 5 ciudades principales muestran pues como una variabilidad que no es como una tendencia de todo el país. Cali vemos que tiene unas cifras más o menos incluso a la baja, lo mismo Medellín, pero si uno mira el nacional, la cifra nacional, se ha mantenido casi que en los últimos 3 gobiernos, incluso Santos 2, Duque 1, Petro, pues se ha mantenido una tasa y una cifra de homicidio muy, digamos, estable, por así decirlo, todavía muy alta, Sí. pero estable. Digamos, creo que no hay un retroceso, que es lo que dice Petro, que es mentira, que nosotros los medios hacemos terrorismo mediático cuando decimos que Sí. se está deteriorando la seguridad porque pues no tenemos la cifra de los 90, pero creo que es un análisis más complejo que mirar solamente esa cifra de homicidio, porque hay un montón de otras cosas que impactan muy duro a la seguridad, como el tema de los atentados y el terrorismo. Y ahí yo creo, Daniel, que es importante, en clave de este último año que le queda al gobierno y Sí. de La campaña. la campaña electoral, entender también que no solamente va a estar el discurso sobre la seguridad, la retórica, la narrativa, sino que tradicionalmente los grupos armados cierran los gobiernos con mucha más violencia para mostrar fuerza al gobierno que viene. Y pues lastimosamente eso va a implicar más atentados contra civiles y contra la fuerza pública. Hacia adelante, entonces, un panorama donde vuelve el discurso antiterrorista, donde la paz, el conflicto armado y la idea de la solución negociada pierde espacio y lo gana la seguridad y la estrategia como de inteligencia, de contraterrorismo y de bala. Desafortunadamente, Santiago Rodríguez cubre cada vez más seguridad, cada vez menos paz en la Silla Vacía. Muchas gracias, Santiago, por pasar por acá. No, Daniel, gracias por invitarme. Muchas gracias a ustedes. Por favor, sigan viendo los contenidos de La Silla Vacía. Esto ayuda a que apoyen el periodismo independiente que hacemos acá y nos vemos esta semana con más contenido. Chao. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores.